Bien, para mí siempre es un privilegio encontrar a hombres de Dios sirviendo y aconsejándonos. Y en el día de hoy les pretendo traer unas recomendaciones del pastor Donald Whitney, muy edificantes, los recomiendo en gran manera, aún sus libros, donde él da unas preguntas de evaluación a inicios de año. Muchas metas que nosotros nos pospusimos, iniciamos el año pasado, por diversas razones no la pudimos cumplir. Y ahora que inicia el año, es bueno nosotros revisar por qué no las cumplí, qué falló, en qué me quedé corto, qué ajustes hacer en nuestras vidas para así ser eficaces en los propósitos que nos ponemos por delante. Sí. Así que hay personas que culpan a Dios, quizás. Porque... Sí, exacto. Y en mucho, siempre la causa primaria es nosotros mismos. Y vamos a ver algunas, la primera parte en este lunes, y la próxima, si Dios lo permite, continuaremos con este tema. Vamos a ver algunas preguntas. La primera es, ¿qué es aquello que podrías hacer para aumentar tu disfrute en Dios? O sea, ¿qué cosas yo puedo hacer para que mi pasión y mi fervor a Dios aumente en este año, más de lo que pasó el año pasado? Hay un texto que nos estimularía al respecto, que es el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos buscar ese deleite continuo en Dios y hacer los ajustes para que se incremente. Otra pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué área de tu vida necesitas más crecimiento? ¿Y qué vas a hacer al respecto en este año? O sea, yo tengo que examinarme y ver en qué yo estoy fallando, qué yo necesito para incrementar en mi vida de piedad, qué áreas. En algunos puede ser la santidad, el hablar correctamente, los pensamientos, la ira, controlar mi carácter. O sea, ¿qué área? Un texto que nos podría ayudar al respecto se encuentra en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Debemos sacar tiempo para examinarnos, para evaluar nuestra vida y ver en qué yo debo crecer más. Otra pregunta es: ¿qué es lo más importante que, por la gracia de Dios, tratarás de hacer este año para que sea diferente del año que pasó? ¿Qué cosas yo puedo hacer en este año que sea diferente al año que pasó? ¿Qué propósitos, qué metas, qué proyectos, qué actividades que contribuyan al avance del reino de Dios en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi nación, que yo podría hacer que marca la diferencia en este año? Tú sabes que mientras tú mencionas esto, yo medito en que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, eso nos afecta en el futuro. Exacto. Nosotros debemos perseguir eso. ¿Cómo yo puedo marcar la diferencia en este año, de tal manera que Dios sea más conocido, más exaltado, más obedecido, más alabado? ¿Qué yo puedo hacer en eso? Otra pregunta: ¿cuál es la decisión más importante que debes tomar en este año? Debemos evaluarnos y ver en qué yo voy a emplear mi tiempo para así ser productivo, para así ser de bendición, para así poder marcar la diferencia. ¿Qué propósito, qué proyecto yo voy a emprender?
¿Cuál es la decisión más importante? Debemos examinarnos, debemos también consultarnos con nuestra familia, aún en nuestras iglesias. ¿Qué proyectos tenemos con miras a ser de impacto, a ser de bendición, aún proyectos personales? ¿Qué carrera he de tomar? ¿Qué trabajo he de hacer? ¿Qué vocación debo cultivar? No podemos quedarnos de brazos cruzados en este año. Este año trae muchos retos, así que podemos nosotros trazar la ruta que nos llevará a tener metas, cómo lograrlas, qué hacer. No podemos ser perezosos, sino diligentes. Otra pregunta. ¿Qué fue lo que más lamentas haber hecho el año que pasó? ¿Y qué vas a hacer al respecto en este año para que no te vuelva a ocurrir? ¿En qué yo perdí el año, el tiempo, el año que pasó? ¿En qué yo desperdicié mi vida? Sí, porque no podemos estar chocando todo el tiempo con la misma piedra. Uh-huh. Tenemos que levantar el pie y entender en qué fue, identificar dónde fue que fallamos, uh-huh, dónde fue que caímos, y como dice alguien, tapar el hoyo. Exacto. Nosotros muchas veces perdemos el tiempo en cosas sin importancia, en trivialidades. Muchas veces no es que no sea importante. Las redes sociales son importantes porque pueden ser un medio importante para uno difundir y santificar las redes con contenido edificante, no con las basuras que las demás personas meten por ahí, introducen, donde hay chismes, noticias que lo que traen es desánimo. ¿Qué yo puedo hacer? ¿En qué yo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Qué fue aquello en lo cual yo gasté parte de mi vida? A veces está de moda el ver series, y nuestros jóvenes a veces duran horas pegados en un televisor mirando series de Netflix. No se confundan. O viendo el juego. O sea, personas que pierden horas cuando bien podrían invertirlas en el crecimiento espiritual, crecimiento profesional y vocacional. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ajustes hacer en este año que me permitan redimir el tiempo? El tiempo es breve, es un recurso no renovable. El tiempo que yo perdí ahora no puedo recuperarlo más tarde. Así que debemos emplearnos a fondo en ello. Después uno se lamenta. Ay, si yo fuera joven, no tengo fuerza, pero tengo la idea, quiero hacer estas cosas. Exactamente. Esos son los jóvenes que lo vemos consumiendo drogas, lo vemos en las esquinas de brazos cruzados, lo vemos en los colmadones, en los colmados, mirando en bancas de apuesta, mirando juegos y apostando, perdiendo su tiempo, cuando bien pudieran estar estudiando, aprovechando el tiempo, usando los dones y talentos que Dios les dio para producir. ¿Sabe que hay personas aquí que juegan, Alexis, 500 y 1,000 pesos diarios en lotería? Eso es triste. Uh-huh. Eso es triste. Y es como tú mencionas, muchos jóvenes perdiendo su tiempo y ellos no se están dando cuenta que el tiempo se le está yendo. Exactamente. Y después no hay tiempo para hacer algo, y lo están lamentando cuando uno los ve en las esquinas pidiendo limosna. Jóvenes que empezaron con uno. Yo me acuerdo de un caso yo estudié ingeniería y por la gracia de Dios terminé, pero hubieron muchos que no siguieron. Y cuando me ven, bajan la cabeza. Perdí mi tiempo, yo pude haber terminado también. Alguien dijo, la ociosidad mató a sus miles y la entretención a sus 10,000. ¿En qué estoy perdiendo mi tiempo? Otra pregunta. ¿Qué fue aquello que te hizo perder, ya sabemos, más tiempo? O sea, un texto para eso es Efesios 5:16, que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Otra pregunta. ¿Qué cosa que planeas hacer en este año que impactará más en 10 años? ¿Qué cosas tú piensas hacer que tendrá impacto en los próximos 10 años y aún en la eternidad? ¿Qué vas a hacer que cuando pasen 10 años
tú digas, valió la pena haberlo hecho. O qué cosas tú te propones hacer en este año que si por la gracia de Dios no la puedes terminar porque mueras, partas al cielo o Cristo venga, tú no te sientas avergonzado de haberla emprendido. Que lo que tú emprendas sea de tal agrado de Dios que cuando tú partas y no la hayas terminado, tú puedas decir, Señor, quise agradarte con eso y no ser una vergüenza. Y otra, en este tiempo, ¿en qué planeas y deseas hacer eso que planeas hacer y deseas realizar? Si por alguna razón no lo puedes lograr porque mueres, ¿te arrepentirías o te avergonzarías de ello? O sea, eso que tú planeas hacer y no lo logras, ¿te avergonzarías de haberlo deseado? Que nos pase, por ejemplo, como a David, que David propuso en su corazón un buen deseo, construirle casa al Señor. Ese es un buen deseo, pero Dios lo detiene. Que Dios es soberano. Sí, exactamente. Y Dios le dijo, mira, lo que tú deseas es muy bueno, a mí me halaga, me agrada eso que tú planeas hacer, pero tú has sido un hombre que has derramado mucha sangre. No lo vas a hacer tú, sino tu hijo. Pero fue Dios que lo paró. Y fue un buen deseo. Así que y él tenía los recursos para tenía hacerlo. Los recursos y él no se detuvo. Ok, David, no la voy a construir yo, pero voy a preparar todo para que mi hijo la construya. Y así fue que se construyó la casa de Dios. Así que Dios nos ayude a hacer los ajustes en este año para nosotros poder corregir aquellas cosas en las cuales fallamos el año que pasó. Y así nosotros poder hacer más, crecer más, hallar deleite en Dios, disfrutar de las cosas que nos hemos propuesto y así también enrolar a nuestras esposas, a nuestros hijos en ese proyecto de tal manera que todos estemos sincronizados en ser mejores, en hacer cosas de impacto eterno en nuestras vidas. Así es, Alexis. Nosotros como creyentes debemos estar vigilándonos continuamente, examinándonos continuamente, porque a diario somos bombardeados por mucha distracción, muchas cosas que quieren desenfocarnos. Y si nosotros no nos estamos vigilando, cuando el Señor dice velad y orad, no es que esté velando a otros, es que te veles a ti mismo. Exactamente, vigílate, porque es que el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Exactamente. Entonces, si tú estás pendiente quizás a la tienda ajena y no atiende tu vida, qué tú estás haciendo, qué estás dejando hacer, dónde estás invirtiendo tus energías, tu fuerza, tu tiempo, todos esos detallitos uno tiene que estar minuciosamente vigilándose. Exacto, por eso es que dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos. Dios quiere que nosotros de vez en cuando hagamos un alto para hacernos un autoexamen, hacernos un chequeo. ¿Cómo está mi amor por Dios? ¿Cómo está mi amor por su palabra? ¿Cómo está mi preocupación por el prójimo? ¿Qué tan involucrado estoy en la expansión del reino de Dios, en fortalecer mi iglesia, en ser de bendición a los demás? Nosotros no podemos vivir de una manera irreflexiva, ser indiferentes ante las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nosotros debemos de marcar la diferencia porque tenemos los recursos, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos su promesa, su palabra y la garantía de que el Señor Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que aprovechemos el tiempo, no perdamos las oportunidades y involucrémonos en crecer, en ser útiles para el reino de Dios. Y un consejo a los jóvenes, principalmente Alexis, esos jóvenes que quizás están un poquito aéreos, desubicados. Darle un consejo, aprovecha, joven, amén, tu tiempo. Exactamente, y ahí los padres jugamos un buen rol.
no abandonemos a nuestros hijos, estemos cerca de ellos, dándoles consejos, guiándolos, porque hay algo bueno que tienen nuestros jóvenes, ese brío, esa fuerza, esa prontitud en hacer las cosas, la cual nosotros por nuestra edad no podemos hacer. Aprovechemos eso para encauzar esa fortaleza, esa juventud hacia cosas buenas que nosotros no pudimos hacer, para nosotros poder tener un mejor porvenir, que nuestra nación sea diferente. Lo que hagamos ahora con nuestros jóvenes, eso marcará el futuro y el bienestar de nuestras familias, de nuestra nación y de nuestras iglesias. Así que, Padre, trabajemos con nuestros hijos. Amén.